Muy buenas, profesor. Muy buenas, compañeros. Eh, para todo para toda persona que está viendo este video, el día de hoy vamos a analizar, reflexionar y a conversar o dialogar sobre este tema importante y de suma importancia en el mundo. Y por qué no decir también en la química. El día de hoy le vamos a hablar, bueno, le voy a hablar sobre el impacto ambiental y el plástico. ¿Qué es lo que sabemos sobre estos dos temas? A ver, el impacto, primeramente, el plástico. El plástico, como todos sabemos, es un material que se usa en la vida cotidiana frecuentemente, ya sea en diferentes tipos de envases o otros materiales hechos por esto, por el plástico. ¿Cuál es el problema de estos dos? El problema es que el plástico, a menudo de que se ha ido popularizando en el mundo, muchas personas no, que no son responsables, no todas, sino algunas, no son algunas tampoco, son de muchas, que desechan estos plásticos en cualquier lugar donde quieran. ¿Y qué ha producido esto? Ha producido el impacto ambiental, como podemos ver. El impacto ambiental no es nada más y nada menos de la contaminación o el cambio de ambiente de que tiene nuestro planeta debido a la contaminación. A ver, hay muchos tipos de contaminación, pero en el día de hoy vamos a enfocar sobre el plástico. Porque el plástico es uno de los factores de la contaminación, que produce la contaminación y el impacto ambiental. Vamos a hablar sobre eso a continuación. Como segundo punto, vamos a hablar sobre el origen del plástico. ¿De dónde proviene el plástico? ¿A quién se le ocurrió crear el plástico? Vamos a hablar a continuación sobre eso. El origen del plástico. El origen del plástico en el primer año fue en el 1860, donde hubo un concurso o un evento que se daba al ganador el ganador tenía que reemplazar el marfil para crear una bola brillante o algo así por el estilo. ¿Y qué pasó en ese año? Hubo un individuo desconocido de que pudo crear esa especie de material de que reemplazaba el marfil, pero nadie supo qué era. Hasta después, más adelante, en el año 1907, que el químico belga Leo Baekeland eh, descubrió que a través de la mezcla de diferentes sustancias materiales como el gas natural, el carbón y entre otras cosas, a través de un procesamiento poli- polimérico, daba como resultado la creación del plástico. Y, desde ahí, desde esa fecha, la gente ha usado de manera frecuente el plástico, que ha sido una de los boom o de las revoluciones de nuestro planeta, que hasta hoy en día aún usamos el plástico. Como segundo punto, vamos a hablar sobre el uso del plástico. Como sabemos, el plástico lo podemos ver en cualquier lado, ya sea en fundas, en envases para contener líquido, eh, como aquí podemos ver en la segunda imagen, juguetes de plástico, ya sea estos soldados, sea un cerdito, un pollito, estos de que al momento de aplastarles, como gritan o algo así por el estilo, todo eso, esos juguetes están creados por plástico. Y también lo creado por plástico también podía ser los tubos principalmente los tubos que se usan para poner un grifo ahí.
un grifo ahí en el patio o un grifo ahí en el lavadero, ahí se utilizan estos tubos plásticos. Y también hay otros materiales que se usan que tienen derivada del plástico. Como tercer punto, vamos a hablar sobre los plásticos y su consecuencia en el ambiente. ¿Qué pasó después de esa idea revolucionaria del señor Leo Baekeland? ¿Qué pasó después? Como había dicho anteriormente, el plástico se iba popularizando y se ha ido creando más y más y más plásticos, y a través del plástico se han creado otros objetos derivados de este mismo. Eh, Como sabemos, el plástico no es el responsable en sí mismo, sino nosotros mismos, como seres humanos, que no tenemos conciencia de que no es de lo peligrosas que puede hacer nuestras acciones. Por ejemplo, vamos a ver la segunda imagen aquí. ¿Qué, qué pensamos sobre ese pobre animal? Todos nuestros desechos que botamos, ya sea en el mar, en los bosques, en las ciudades, en el campo, en diferentes lugares, ¿ya? Todos estos desechos se irán acumulando y acumulando, creándose así una masa enorme de estos desechos inorgánicos, ya que no son de forma natural, porque nosotros mismos lo creamos, por eso son inorgánicos. Y todo esto ha ido afectando los animales que viven en ese entorno. En este caso hablaremos del océano, que hay algunos animales que mueren porque, qué sé yo, algún plástico se traga un plástico o está atrapado en un plástico, en como en esas especies de circulitos ahí, de un pocotón de circulitos. A veces se quedan atrapados ahí algunas especies, y de todo eso hay que tener mucha conciencia, porque no solamente ellos le van a afectar, sino más adelante, si seguimos así con ese mismo dilema de no botar los desechos en su lugar, los próximos víctimas vamos a ser nosotros mismos. Y pues, como último punto voy a hablar de la reflexión de que hemos aprendido sobre el plástico y cómo ha producido, cómo ha evolucionado a un impacto ambiental de este mismo. Eh, ¿Qué podemos hacer para detener el plástico? Para detener el plástico, pues, para detener este, este desecho. Estos desechos en los mares y en diferentes lugares. Lo que podemos hacer es primeramente, como como nosotros responsables, tener la potestad de no botar ahí en esos lugares el plástico. Que el plástico se lo bota en un recipiente de basura o se lo vuelve a utilizar. O sea, si uno ya tiene suficiente plástico, no tiene que por qué botar uno y que le den otro, botar uno y que le den otro, sino ahí mismo volver a utilizar ese mismo plástico para no seguir acumulando estos desechos en el planeta, porque hay muchas personas de que no quieren colaborar con el planeta y han ido contaminando años tras años tras años, todo alrededor de nuestro planeta. También podemos hacer transmitir este mensaje a todas las personas de que aún no tenemos la responsabilidad de poner nuestros desechos en su lugar, y, y que juntos lo lograremos para disminuir la contaminación y principalmente los desechos plásticos en el planeta. Y seguir y seguir y seguir recogiendo estos plásticos para tener en un futuro un mejor planeta que el que tenemos hoy, que está lleno de contaminación y lleno de problemas debido a este mismo impacto ambiental. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado el tema. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima.